Hola mis amigos, como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca de las primas de servicio, pero vamos a realizar ejemplos prácticos teniendo en cuenta diversas situaciones que se nos pueden presentar. Recordemos que las primas corresponden a 30 días de salario, los cuales se van a pagar en dos cuotas o en dos partes. La primera cuota se va a pagar hasta el día 30 de junio, la cual corresponde al primer semestre del año. Y la segunda cuota corresponde al segundo semestre del año y con fecha límite de pago hasta el 20 de diciembre. En este segundo semestre se va a liquidar el periodo julio a diciembre del 2022. En este ejemplo, Pepito Pérez ingresó a la empresa el día 2 de febrero del 2021, lo que significa que a él le vamos a liquidar el semestre completo, porque se encuentra vinculado a la empresa desde mucho antes del segundo semestre del 2022. Por consiguiente, a él le vamos a pagar 180 días, que corresponde a los días de un semestre. La fórmula para liquidar las primas es salario por días trabajados entre 360. Pero recordemos que para liquidar las primas debemos tener en cuenta el auxilio de transporte. Por consiguiente, este cálculo sería el sueldo base más el auxilio de transporte. Lo vamos a multiplicar por los días trabajados en el semestre, que sería 180 días, y lo vamos a dividir entre 360. Pepito Pérez en este primer caso recibiría unas primas de 558.586 pesos. Veamos el segundo ejemplo. Pepito Pérez en esta oportunidad ingresó el 1 de septiembre del 2022, lo que significa que él no se le va a pagar las primas completas, porque él no trabajó el semestre completo. A él le vamos a pagar la proporción al tiempo laborado. Para eso tenemos que calcular los días que él trabajó en el semestre. Para eso vamos a realizar la siguiente fórmula: días 360, abrimos paréntesis, fecha inicial, que fue la fecha que él ingresó el 1 de septiembre, punto y coma, fecha final, que es la fecha de corte en el cual vamos a liquidar las primas, que en este caso es hasta el 30 de diciembre del 2022, y le vamos a sumar el más 1. Pepito Pérez en este segundo ejemplo trabajó 120 días, a diferencia del primer ejemplo. Lo que haríamos ahora es la fórmula sueldo más el auxilio de transporte, lo vamos a multiplicar por los días del periodo, en este caso 120, y lo vamos a dividir entre 360 días. Como podemos observar en este ejemplo, Pepito Pérez no recibiría las primas completas, sino la proporción, en este caso 372.391 pesos. En el tercer ejemplo, él ingresó el 5 de abril del 2022. Por consiguiente, le vamos a pagar el semestre completo, que corresponde a 180 días. Pero en este ejemplo, Pepito Pérez recibió en horas extras en cada mes un valor. Él trabajó horas extras, por consiguiente recibió sueldo, auxilio de transporte y las horas extras. Por consiguiente tenemos que hacer la siguiente operación: tomar los valores que él devengó o lo que él ganó en horas extras o en comisiones o en bonificaciones en cada uno de los meses del semestre correspondiente. Vamos a sumar todo lo que él ganó en horas extras, en este ejemplo, en el semestre, y vamos a sacar el promedio. El promedio sería el total entre 6, porque tenemos 6 meses en el semestre. Y el promedio de horas extras sería de 77.500 pesos. Este mismo caso se hace cuando es
comisiones o bonificaciones. Esta liquidación de primas sería igual al sueldo más el auxilio de transporte más el promedio de horas extras. Lo vamos a multiplicar por los 180 días del periodo y lo vamos a dividir entre 360. En este caso, él recibiría un sueldo o unas primas, perdón, de 847.336 pesos. En este cuarto ejemplo, podemos observar que Pepito Pérez no tiene sueldo. ¿Por qué? Porque él venía con un sueldo y a él le aumentaron el sueldo. ¿Qué ocurre en este caso? Él en el mes de julio y en el mes de agosto, él tenía un sueldo de 1.000.000 de pesos. Pero en el mes de septiembre le aumentaron el sueldo a 1.250.000. Es decir, que de septiembre hasta diciembre, que es la fecha corte para liquidar las primas, su sueldo fue de 1.250.000, pero de julio hasta agosto su sueldo fue de 1.000.000 de pesos. ¿Cómo hacemos la liquidación de primas en este caso? Primero es sumar todos los sueldos de esta persona desde julio hasta diciembre y luego sacar el promedio, que sería el total entre 6. Y luego las primas se calcularían el sueldo promedio, que lo vamos a sumar al auxilio de transporte, lo vamos a multiplicar por los 180 días del periodo y lo vamos a dividir entre 360 y recibiría unas primas de 641.919 pesos. Y el último ejemplo tenemos a Pepito Pérez, que tiene una incapacidad. Él está incapacitado desde el día 1 de septiembre del 2022. Entonces, ¿cómo le calculamos las primas? Importante. Él no recibió sueldo desde el mes de septiembre. Él recibió una incapacidad o un valor de incapacidad. Pero la incapacidad no suspende el contrato. Por consiguiente, tenemos que liquidar las primas y la norma establece que se le paga con el último sueldo devengado antes de entrar en la incapacidad. Y aquí tenemos que en agosto recibió un sueldo de 1.000.000 de pesos. Y también ganó el auxilio de transporte. Entonces, sería igual el valor de las primas, el último sueldo, 1.000.000, más el auxilio de transporte. Lo vamos a multiplicar por los días trabajados, que él no trabajó, es diferente, pero debemos calcular sus 180 días porque a él no se le suspendió el contrato.